Debido a su naturaleza, la mitología no tiene una versión oficial ni definitiva. En la Mitoteca elegimos la versión más divertida para tu entretenimiento. Así que no te saques de onda si la historia que contamos no es exactamente como la conocías. ¡Hola! Y sean todos bienvenidos a la Mitoteca, el lugar ligero y divertido para aprender de mitología de todo el mundo. Lo recibe su mitotecario de cabecera, el Conde Fabregat. En esta ocasión tenemos el honor de hablar de uno de mis dioses favoritos, el rey del inframundo y dios de todas las riquezas que se esconden en él. Hablaremos de Hades, así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a comenzar con esta Mitoteca. La Mitoteca del Conde Fabregat. Hades es conocido por los romanos como Plutón, que es curioso porque no es un nombre enteramente romano. Verán, Plutón en griego significa el rico, y era un apodo que le ponían para no decir su nombre cuando le rezaban, ¿no? O sea, porque básicamente le tenían miedo. Pero seamos claros, no le tenían miedo porque fuera un dios terrible o violento, no. Le tenían miedo porque nadie quiere morirse y ir a su tierra. Ahora, hay que aclarar que Hades no era el dios de la muerte. En realidad, el dios de la muerte se llamaba Tánatos. Hades simplemente era el dios de la tierra de los muertos. O sea, no era el dios de los muertos, sino era el casero de los muertos. De hecho, se podría decir que Hades es el dios peor representado en la cultura popular. Porque siempre lo ponen como villano, pero en realidad era bastante buen tipo. O sea, básicamente Hades es como esos darketos o metaleros que tienen una facha del terror, pero en realidad tienen bastante buen corazón. Hades se podría considerar como uno de los dioses más razonables y tranquilos de todo el panteón griego. Y es curioso porque no es considerado un olímpico, o sea, porque no vivía en el Olimpo. Él vivía en el inframundo y por lo tanto es considerado un dios ctónico, como todos los dioses que están relacionados al inframundo, como Nyx, la diosa de la noche, como Hypnos, el dios del sueño, y Tánatos, la encarnación de la muerte. Como prueba de que Hades es bastante buen tipo, de entrada, a diferencia de sus hermanos, solo tuvo 3 romances en su vida, y se casó con 2 de ellas. Y también, a diferencia de sus hermanos, no andaba buscando qué tierras conquistar ni qué hacer, porque él ya estaba muy contento con el reino que tenía en el inframundo. Y de hecho, el inframundo se llamaba como él, Hades. Es decir, que Hades era el rey de Hades. Y estoy hablando de que se llamaba igual que su tierra, no que fuera una persona con mucho dominio de sí mismo. Que en realidad sí lo tenía. Hades usualmente no se andaba metiendo en los problemas del Olimpo. O sea, tenía su lugar ahí en el Olimpo, pero él prefería quedarse en su tierra con su palacio gigante lleno de todas las piedras preciosas inimaginables, con su esposa guapísima, su perrito y su compu gamer. Y no salía mucho de su casa, cosa con la que, la verdad me identifico. Hades es muchas veces representado como un hombre barbado con un bidente, es decir, un tridente pero con 2 picos. También muchas veces es representado con un casco, que era el casco que le dieron los cíclopes para que peleara contra los titanes. Ese casco lo volví invisible. Entonces no se lo ponen puesto porque si no, no podrían pintar a nadie, ¿verdad? Y también muchas veces es representado con su perro, Cerbero, el salvaje perro de 3 cabezas que era hijo de Tifón y Equidna. Ahora, ya que sabemos cómo es Hades, ¿por qué no escuchamos algunas de sus historias? Un buen lugar donde empezar sería la historia de su primer amor, el mito de Leuce. Leuce era una oceánide, es decir, una ninfa que había nacido de Océano, un dios sumamente antiguo. No sabemos quién era la mamá, solo sabemos que el papá era Océano. Ahora, todas las oceánides eran sumamente guapas, pero Leuce era la más guapa de todas y después de muchísimos esfuerzos, Hades logró ligársela.
Pero en serio, le metió mucho esfuerzo. La llevó a cenar varias veces, la llevó al teatro a ver tragedias griegas. Es más, hasta le compró un pequeño cerbero de peluche que cuando le picabas la panza decía: Tengo 3 bocas y con todas te quiero dar besos. Leuce, después de todos los esfuerzos de Hades, accedió a irse con él al inframundo y convertirse en la reina de este. Fue un matrimonio maravilloso, lleno de amor, estuvo padrísimo, pero desgraciadamente había un problema. Verán, a pesar de que las ninfas son mágicas y viven mucho más tiempo que los humanos, pues no son inmortales. Así que cuando llegó su hora, pues se murió. Y Hades se quedó viudo y completamente solo de nuevo. Para rendirle homenaje, Hades la convirtió en un enorme árbol, un sauce blanco que plantó en medio de los campos elíseos, es decir, el lugar a donde van los grandes héroes y los grandes reyes después de morir. El árbol creció grande, fuerte y hermoso, y de hecho con las ramas de ese árbol se coronó a Heracles cuando pasó de ser un semidios a un dios olímpico. Pero bueno, esta fue la historia del primer amor de Hades. ¿Pero cuál es la historia del amor más importante de Hades? Pues ese es el mito de Perséfone. Este mito es sumamente importante y por lo mismo pues se podría contar desde 2 puntos de vista distintos. Así que eso es lo que vamos a hacer. En este episodio vamos a contar el punto de vista de Hades y en el próximo episodio contaremos el punto de vista de Deméter. Así que pónganse pilas para el próximo episodio. Pero bueno, comencemos. Después de un buen rato de estar viudo, Hades fue a una de esas reuniones en el Olimpo a las que casi nunca iba y conoció una diosa de la que se enamoró inmediatamente. Esta diosa era Perséfone y era hija de Deméter, o como la conocían los romanos, Ceres, la diosa de la cosecha y la agricultura, y de Zeus. Sí saben quién es Zeus, ¿no? Y sí, Deméter y Zeus eran hermanos. O sea, de Hades, ¿no? Además de entre ellos 2. Así que básicamente a Hades le gustó su sobrina al cuadrado, porque era hija de... Sí entienden, ¿no? A estas alturas que se espantan. Estos dioses griegos están locos y ya deberían de saberlo para ahorita. Así que un día Hades le habló a Zeus para decir que quería platicar con él. Lo que le llamó bastante la atención a Zeus porque pues, no lo había visto desde aquella reunión que habían pasado como 5 años. Y pues ahí andaban caminando, no se habían visto en mucho tiempo, casi nunca se veían, entonces no tenían mucho de qué hablar. Entonces Hades le dijo a Zeus: ¿sabes quién está bien guapa? A lo que respondió Zeus: pues no, o sea muchas, ¿no? Pero ¿a cuál te refieres? Pues Perséfone, ¿no? Perséfone, qué guapa es ella, sí, muy guapa. ¿En serio? ¿Te gusta tu Por eso querías hablar conmigo después de 5 años de no hablar. Y qué bárbaro, ¿eh? ¿Te gusta tu sobrina, cochino? Nah, ¿cómo crees? No te voy a juzgar yo. ¿Quién soy yo para juzgarte? O sea, en serio, o sea, el otro día tuve ondas con una morra y yo estaba disfrazado de cisne así y puso huevos. Un año bien raro, güey. Oye, Zeus, si hubiera terapeutas en estas épocas seríamos unos clientazos, ¿verdad? Sí. Zeus le explicó a Hades que su hermana Deméter era sumamente posesiva con Perséfone, así que dijo casi en tono de broma que tenía más posibilidades raptándola que pidiendo su mano. Y pues Hades, que era una persona que tomaba las cosas muy literalmente, pues decidió hacer eso. El plan de Hades era esperar hasta que Perséfone estuviera separada de su madre Deméter para ir raptarla. Pero eso nunca pasaba, la verdad, porque pues... La verdad, Deméter estaba pegada a su hija todo el tiempo como lamprea. Y si no saben qué es una lamprea, no lo busquen porque son como pesadillas de la naturaleza. Pero pasó el tiempo hasta que llegó una hermosa tarde de verano. Ese día, Deméter había estado todo el día ocupada con sus cosas de diosa y Perséfone estaba de necia con que quería ir a recoger flores. ¿Podemos ir a recoger flores? No,
¿Podemos ir a recoger flores? No, ¿Podemos ir a recoger flores? que no. ¿Podemos ir a recoger flores? Ay, está bien, pero vete con las ninfas para que te cuiden. Y se fue Perséfone con todas las ninfas de Deméter a recoger flores. Y era una época perfecta porque estaban floreciendo muchísimas y se la estaban pasando bomba todas las ninfas con Perséfone, haciendo pulseritas y collarcitos con las flores. Y cuando todas estaban bien contentas recogiendo sus flores y cada quien estaba por su lado viendo a ver qué recogía, Perséfone vio una flor especialmente hermosa, una flor que nunca había visto. Perséfone se separó un poquito más del grupo para recoger la hermosa flor, pero de repente un agujero enorme se abrió en el piso donde salían llamas y gases tóxicos y en medio salió Hades. En un solo parpadear de ojos tomó a Perséfone y se regresó por donde había salido. Y así como todo empezó, pues terminó rapidísimo. Y la mayoría de las ninfas ni siquiera se enteraron de lo que había pasado. Todos estaban así de... ¡Ay, mira la flor! ¡Qué padre! ¡Mira! ¿Perséfone? ¿Vieron a Perséfone? De hecho, la única que vio lo que había sucedido se llamaba Sione. Y pues al darse cuenta del problemón en el que se había metido por no proteger a la hija de Deméter, empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. De hecho, todas las ninfas le preguntaban ¿qué fue lo que pasó? Y ella solo podía contestar. De hecho, lloró tanto y tanto y tanto que poco a poco se fue convirtiendo en un manantial. Y pues bueno, Perséfone se fue a vivir con Hades. Y la verdad, al principio Perséfone le tenía bastante miedo porque, pues digo, un tipo que te secuestra no es la mejor primera impresión, ¿verdad? Pero con el tiempo se fue encariñando de él. Porque verán, Hades se portaba muy cariñoso con ella y todo el tiempo le estaba dando regalos de piedras y metales preciosos. O sea, síndrome de Estocolmo. Hasta le construyó una biblioteca enorme y toda la cosa. Y sí, estoy consciente de que esto suena mucho como La Bella y la Bestia, pero esta historia es mucho más vieja. Así que la historia original de romance del síndrome de Estocolmo, pues es esta. Pero bueno, mientras pasaba toda esta historia de amor, la mamá de Perséfone, Deméter, estaba volviéndose loca buscándola por todas partes. Literalmente levantó cada piedra de Grecia para ver si estaba allá abajo. Y pues mientras, la niña encantada viviendo en un palacio, ¿verdad? Hasta que un día Deméter habló con Helios. Helios es el dios del sol. No es el sol per se, de hecho el sol es una carroza dorada enormísima que vuela por el aire, ¿no? Pero él es el que la pilotea. Ahora, pues como él andaba allá arriba todo el tiempo, la tarde de verano donde raptaron a Perséfone, él vio exactamente lo que había sucedido. Helios no le había dicho nada a Deméter porque no se quería meter en problemas con Hades. Pero cuando vio lo preocupada y mal que estaba Deméter, decidió decirle todo. Y pues bueno, pasaron varios días y Perséfone y Hades, una buena noche, estaban a punto de cenar. Apenas estaban sentando a la mesa. De hecho, estaban bastante emocionados porque se acababa de morir un superchef que lo contrataron luego para que trabajara para Hades. Y de pronto se apareció Deméter, gritando: ¡Mijita, ¿dónde estabas? No puedo creer que te desapareciste tanto tiempo. Ya te había dicho que si salías tenías que hablarme por teléfono. Y tú, Hades, no puedo creer que hiciste esto. De todos mis hermanos eras el más decente y ve nomás cómo me decepcionas. Entonces Hades, sumamente enojado porque habían entrado a su reino, a su casa, a gritarle como si fuera un niño chiquito, le dijo: «Suficiente, silencio, mujer. ¿Cómo te atreves a entrar al inframundo, a mi tierra, y desafiar a su rey?» A lo que contestó Deméter: «Cuida mucho tu tonito conmigo, Hades. Cuida mucho y ten mucho cuidado con lo que vas a decir ahora». Y Hades dijo: No, Deméter, todo bien, no, o sea, yo nomás decía que pues, hay que firmar un contrato, ¿no? O sea, digo, sí, o sea, llévatelo, ¿no? Está bien, pero pues hay que firmar un contrato para que todo sea derecho, y sí, cuentas claras, amistades largas, ya sabes, ¿no?
Así que Hades produjo rápidamente un contrato donde se estipulaba que si Perséfone comía algo antes de salir, se tendría que quedar al menos un tiempo en el Hades. Deméter nada más quería llevarse a su niña de ahí lo más rápido posible, así que ni vio el contrato bien, lo firmó y salió con la niña, pero disparada. Pero el camino de entrada y de salida del Hades es sumamente largo, y como probablemente recuerdan, Hades y Perséfone estaban a punto de cenar cuando llegó Deméter, entonces pues la niña no había cenado y pues tenía hambre. Así que Hades hizo que pusieran granitos de granada, o sea, la fruta, en todo el camino de salida del inframundo. Y pues Perséfone, que se estaba muriendo de hambre cada vez que se encontraba uno y su mamá no la estaba viendo, se lo zampaba. Esto sucedió 6 veces, así que cuando Perséfone y su mamá salieron del inframundo, Hades ya había contabilizado cada granito que se había comido Perséfone. Y cuando estaban a punto de salir, Hades las agarró como si fuera un guardia de seguridad, las llevó a un cuartito donde tenían pantallas y le enseñó, mira, se comió 1, 2, 3, 4, 5, 6 granitos. Así que de acuerdo a mi contrato, tiene que quedarse 6 meses del año aquí. Deméter le dijo hasta de lo que se iba a morir a Hades, pero pues un contrato es un contrato. Así que después de todo, accedió. Así que por eso, Perséfone tuvo que quedarse la mitad del año en el inframundo y el resto en el Olimpo. Mientras Perséfone estaba con su madre, la tierra reverdecía, porque la diosa de la agricultura y de la cosecha estaba sumamente contenta. Pero cuando Perséfone se iba al inframundo, Deméter dejaba de trabajar porque estaba muy triste. Y entonces todos los árboles empezaban a perder sus hojas y finalmente las plantas morían para volver a nacer cuando Perséfone regresaba. Y esa era la explicación que le daban los griegos al hecho de que tenemos estaciones. De hecho, hay quien dice que Perséfone es diosa de la primavera y representa la semilla, porque primero está escondida abajo de la tierra y luego crece y reverdece afuera. El matrimonio de Hades y Perséfone fue ejemplar, sobre todo si lo comparas con el resto de las relaciones caóticas de los demás dioses del Olimpo. Y eso es a pesar de que pasaban 6 meses del año separados. O tal vez era por eso, ¿no? Que les iba también, porque pues, un poquito de espacio no le cae mal a nadie, ¿no? Pero a pesar de que Hades y Perséfone tenían un gran matrimonio, pues tampoco es que fuera perfecto. De hecho, existe un caso donde Hades siguió el ejemplo de sus hermanos y pues, le puso el cuerno a Perséfone. Este es el mito de Mente. O sea, es el mito de la ninfa Mente, no es un mito de Mente. Mente era una ninfa bastante guapa a la que le gustaba Hades desde antes de que se casara con Perséfone. Y pues después de muchos años de intentos de seducción, pues Hades cedió a la debilidad y pues se echó a la Mente unas ideas. Pero la cosa es que Perséfone era bastante perceptiva y pues ya se había dado cuenta de que había una rubia ahí que lo andaba sonsacando. Entonces, en cuanto tuvo la primera sospecha, fue a ver que no estuviera pasando nada y pues que sí estaba pasando, que los cacha en el pleno acto. Perséfone, sumamente enfurecida, empezó a gritarle a Hades, ¿cómo te atreves a ponerme el cuerno y con una ninfa? Yo soy una diosa, ¿cómo te atreves? Y pensando bastante rápido, convirtió a Mente en una planta nueva. O sea, nueva para ese entonces, ahorita ya es bastante vieja. La planta en la que la convirtió se llama menta. Y pues se imaginarán, o sea, la menta es fresca y tiene mentol y pues le cayó ahí en sus partes a Hades porque pues estaba en medio acto. Y pues digo, no sé si les ha caído alguna vez una cosa de esas, arde mucho. Y aparentemente le ardió bastante porque Hades no volvió a intentarlo. Y este es el único caso que tenemos de que Hades pues haya andado de coscolino. Pero una de mis historias favoritas donde aparece Hades es definitivamente el mito de Sísifo. Sísifo era un rey conocido como el hombre más astuto de todos. Era rey y fundador de la ciudad de Éfira, que después sería muchísimo más conocida como la ciudad de Corinto. Y de hecho, era hermano de un personaje del que ya hablamos aquí, el rey Salmoneo. Salmoneo. Ya, suficiente.
El punto es que igual que Salmoneo, no era una gran persona. De hecho, se podría decir que era una muy mala persona Sísifo. Tenía la maña, por ejemplo, de matar a todas las personas que pasaran con su ciudad con grandes riquezas, para quedarse con ellas. O sea, básicamente era un rey ladrón, como los políticos de ahorita. Eso le causó el desagrado de todos los dioses. Pero lo que realmente fue la gota que derramó el vaso fue cuando fue de chismoso a contar algo que había hecho Zeus. Porque así son los dioses, ¿no? Verán, Zeus había raptado una ninfa náyade llamada Egina. Y pues Sísifo había visto todo lo que había pasado y fue a contarle al papá de la ninfa. El papá de la ninfa era un dios pluvial, o sea, un dios de la lluvia, que se llamaba Asopo. Y gracias a Sísifo, pues supo dónde estaba la niña y quién la había raptado. Y pues mira, o sea, pues no es que estuviera haciendo mal, o sea, pues le dijo dónde estaba la niña y todo, pero pues quedar bien con un dios menor y a cambio quedar mal con el rey de todos los dioses, pues no es tan buen negocio, ¿no? Así que cuando Asopo encontró a Egina y se la llevó a casa, pues Zeus se puso pero fúrico y le habló luego a Hades para pedirle un favor. Zeus le pidió a Hades que mandara a Tánatos, el dios de la muerte y uno de los súbditos de Hades, para que le hiciera una visita a ese tal Sísifo. Y pues Hades no le caía muy bien Sísifo de entrada, entonces cuando le pidió eso Zeus, sin problema le dijo a Tánatos, lánzate por ese bastardo. Tánatos se presentó ante Sísifo y Sísifo, sumamente asustado, le rogó a Tánatos que no se lo llevara, pero Tánatos no perdona. Tánatos sacó sus enormes cadenas de hierro para amarrar a Sísifo, pero cuando se les iba a poner encima, Sísifo gritó: ¡No! ¡Soy alérgico! ¡Solo puedo usar plata fina y acero quirúrgico! ¿No tienes unas cadenas de acero quirúrgico así para que ya me voy contigo sin ningún problema? Pero no puedo ponerme eso. ¡Me van a salir ronchitas! Tánatos le dijo que no había otras cadenas y que además ni siquiera lo iban a tocar tanto. Pero Sísifo le dijo que le iban a salir ronchitas y que por favor no, que... Es más, para ver qué tanto lo iban a tocar, ¿por qué no se ponía las cadenas el mismo Tánatos? Y así pues ya podía tomar la decisión. Tánatos, harto de las quejas y de los argumentos de Sísifo, accedió. Y pues tontamente se puso las cadenas en el mismo, y en ese momento Sísifo cerró las cadenas con un candado y salió corriendo gritando: ¡Nunca me atraparán! A muchos kilómetros de distancia había una batalla impresionante entre dos ciudades-estado griegas. Y como siempre, Ares, el dios de la guerra, estaba encantado viendo cómo se mataban entre todos. Pero después de un rato Ares notó algo ligeramente extraño, porque pues aparentemente nadie se estaba muriendo. O sea, los soldados estaban peleando, se estaban picando con lanzas y espadas y se golpeaban con mazos, pero nadie se moría. De hecho, todos los soldados estaban cayéndose, pero de cansancio, porque pues estaban horas pegándose y pegándose, pero no podían ni matar ni morir. Y pues soldados cansados en lugar de muertos no era exactamente el entretenimiento que le gustaba a Ares. ¡Me están quitando todo lo divertido!, dijo enojadísimo Ares, cuando fue a buscar a Tánatos para que le explicara por qué ninguno de los soldados estaba muriendo. Y pues después de una larga búsqueda, Ares encontró a Tánatos. Y Tánatos estaba ahí sumamente enojado y completamente amarrado por sí mismo y sus propias cadenas. Así que Ares, después de burlarse de él despiadadamente como 2 horas porque le vieron la cara de idiota, lo soltó. Tánatos regresó con Hades a darle las malas noticias. Y Hades fue cuando decidió, sumamente enojado, que iba a tomar las cosas por su propia mano. Así que se subió a su enorme carroza completamente negra, adornada con todas las joyas imaginables y jalada por unos enormes caballos negros, y fue por Sísifo el mismo. Pero pues mientras pasaba todo esto, Sísifo ya había hecho un plan para escapársele a la muerte una vez más. Así que cuando Hades llegó con Sísifo, Sísifo ya tenía todo un plan. Le había dicho a su mujer que cuando él muriera no hiciera los ritos funerarios apropiados y tirara su cadáver así afuera como si fuera un tlacuache atropellado, básicamente en la calle.
Hades agarró a Sísifo y se lo llevó al Tártaro para que cumpliera su condena eterna. Pero pues cuando llegaron ahí, Sísifo le dijo algo muy importante a Hades. ¿Mi rey del inframundo ya vio lo que está haciendo mi mujer? ¡Qué bárbara! Ni siquiera los ritos funerarios me hizo. O sea, por favor, déjeme ir a decirle algo. Déjeme regresar, al menos asustarla, decirle, ¡buh! ¡Haz las cosas bien! ¿No? Algo así. Y pues Hades, que era un hombre de tradiciones y se le hacía una falta de respeto que no se hicieran los ritos funerarios, le dio chance a Sísifo para que fuera a regañar a su mujer. O sea, a estas alturas ya le había visto la cara a la muerte y al dios de la tierra de los muertos. Sí, era astuto. Una vez en su casa, agarró todas sus riquezas y se cambió el nombre, se cortó el pelo y se dejó el bigote para ver si así se le podía escapar una vez más a Hades. Pero no es tan fácil verle la cara a un dios más de una vez. Así que, después de unos días, Hades regresó con todo y perro y se llevó a Sísifo para ahora sí no perdonarle una sola. De entrada, lo dejaron a cargo de las 3 furias, Tisífone, Alecto y Meguera, para que lo torturaran. Y luego le dieron un castigo ejemplar. Primero lo dejaron ciego y después lo llevaron hasta un enorme monte donde abrió una piedra gigante en la base. Su castigo sería empujar la piedra grandotota hasta la punta del monte solo para que ésta cayera del otro lado y así repetir el proceso por el resto de la eternidad. O sea, una alegoría perfecta a un trabajo de oficina. Sísifo ahí seguirá y Hades aparece en muchos otros mitos, pero eso ya será para otro episodio de la Mitoteca. Quiero tomar un momento para agradecer a todos los Patreons que hacen posible este contenido. Lourdes Kawich, Aimé Muñoz Mendoza, Alejandro Espinosa, Daniel Arturo Rodríguez y Daniel Yasmani Rodríguez. Y a todos los héroes que con su apoyo logran proteger esta mitoteca. Si quieres hacerte Patreon y apoyar este contenido, la página es patreon.com/Conde Fabregat. Espero que les haya gustado el episodio y quiero aprovechar para agradecerles todo el apoyo que me ha estado llegando. Acabamos de llegar a los 11,000 suscriptores y eso me tiene sumamente feliz. La verdad, sí me daba como miedo empezar otra vez de cero y tener que hacer todo este proceso que pues, eventualmente tuve que hacer, pero todo el apoyo que me están mostrando ha hecho todo mucho más fácil, entonces gracias en serio. Y pues probablemente no lo sepan, pero este episodio va a salir el día de mi cumpleaños. No está siendo grabado el día de mi cumpleaños, pero va a salir ese día. Entonces, pues la verdad quiero decirles que no he tenido mejor regalo que todo el apoyo y todo lo bueno que está trayendo este proyecto nuevo. Si quieren darme otro regalo, pues no les voy a decir que no. Y me gustaría pedirles que compartan con personas que sepan que les gusta esto, que puedan obtener un poco de entretenimiento y enriquecimiento de estas historias mitológicas. Y eso sería el regalo perfecto para mí. Gracias. Y pues bueno, ya saben, denle su like si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Si no se han suscrito, les agradecería mucho que se suscribieran. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio de la Mitoteca. Los amito. La Mitoteca del Conde Fabregat.